A continuación, les presentamos sintéticamente un método de decisión multicriterio discreta basada en una relación de sobreclasificación o superación. El método o los métodos Prométhée, por cuanto existen variantes surgidas en su evolución. La sigla proviene de su denominación en inglés, la que en español significa Método para la organización de clasificaciones de preferencias para el enriquecimiento de las evaluaciones. Fue presentado por Brans y Marescal en el año 2005. Veamos cuáles son sus características principales. Este método parte de una matriz de decisión en el que todas las valoraciones están expresadas en escala cardinal. Además, se requiere información referida a los criterios, en particular los pesos de cada uno de ellos normalizados. Y luego, dentro de cada criterio, debe definirse una función de preferencia para realizar las comparaciones entre los pares de alternativas, función que depende de la diferencia entre el valor de dos alternativas. Esa diferencia o desvío representa la distancia entre dos alternativas dentro de un criterio. Así, D sub j de A sub I a sub K es la diferencia entre el valor de A sub I en el criterio J y el valor de A sub K en el mismo criterio. A partir de la magnitud del desvío o diferencia entre dos alternativas, el decisor asignará una preferencia. Para ello define una función de preferencia, la que tiene las siguientes propiedades. La función de preferencia asume valores comprendidos entre 0 y 1. Si el desvío entre dos alternativas I y K es mayor que 0, entonces el valor de la función de preferencia es también mayor a 0. Si el desvío entre dos alternativas I y K es menor o igual a 0, entonces el valor de la función de preferencia es igual a 0. Y si el valor de la función de preferencia al comparar las alternativas I con K resulta mayor que 0, entonces la función de preferencia al comparar K con I debe ser igual a 0. Estas propiedades se comprenden sencillamente cuando se trata de criterios cuyo objetivo es la maximización. Pero ¿cómo trabajamos cuando se trate de un criterio a minimizar? Operamos de igual modo. Solo debemos multiplicar por menos 1 la distancia. Entonces, la función de preferencia dependerá del valor de la menos desvío entre A sub I a sub K. A partir de estas características principales, y para que resulte más sencillo comprender el procedimiento que se aplica para llegar a un orden de preferencias, trabajaremos con un ejemplo. Supongamos que debemos seleccionar un equipo de entre 6 alternativas posibles, y para ello se han definido 6 criterios. Por otra parte, el decisor ha establecido que todos los criterios tienen igual importancia y por tanto le asigna pesos iguales e iguales a un sexto. Definida entonces la matriz de decisión, lo siguiente es determinar para cada criterio los desvíos o diferencias entre cada alternativa, es decir, construir la matriz de comparación. Así, para el criterio 1, construimos una matriz de comparación de pares, donde cada elemento es la diferencia entre la alternativa de la fila con la que se halla en la columna. Entonces, si comparamos la alternativa 1 contra sí misma, el desvío será igual a 0, el que surge de hacer la diferencia entre 80 menos 80. Luego, si comparamos la alternativa 1 con la alternativa 2, el desvío ascenderá a 15, el que surge de hacer la diferencia entre 80
y 65. Del mismo modo, si comparamos la alternativa 1 con la alternativa 3, el desvío será igual a menos 3, igual a la diferencia entre 80 menos 83. Así completamos los cálculos de la fila y procedemos de igual modo con el resto de las alternativas. Como observamos, al ser esta una matriz de diferencias, los elementos de la diagonal principal son todos iguales a 0 y los valores por encima y por debajo de la diagonal principal son opuestos. Así procedemos con los restantes 5 criterios, es decir, para este ejemplo, construiremos 6 matrices de diferencia. Lo siguiente es asociar una función de preferencia para cada criterio. La definición de estas funciones permite trasladar las desviaciones observadas en la escala de un criterio específico en grados de preferencia que son independientes de la escala. Con el propósito de ayudar al decisor en la selección de dichas funciones de preferencia, existe un conjunto de criterios generalizados que, si bien no es exhaustivo, se considera suficiente para tratar la mayoría de los casos que pueden presentarse en la realidad. Este conjunto está formado por 6 tipos. El tipo 1 o usual, el cual establece que si el desvío es menor o igual a 0, la función de preferencia asumirá el valor 0, en tanto que si es mayor, la función de preferencia será igual a 1. Veamos esto en el ejemplo. Supongamos que el decisor decide utilizar para determinar las preferencias el criterio generalizado tipo 1 para el criterio de decisión 5. Observemos la matriz de diferencia. Como dijimos anteriormente, si comparamos la alternativa 1 contra sí misma, el desvío es igual a 0. Por tanto, al construir la matriz de preferencias, el elemento 1, 1 de dicha matriz será igual a 0. Si comparamos la alternativa 2 con la alternativa 1, el valor del desvío es igual a menos 7. Y como el criterio de decisión se busca minimizar, entonces decimos que el menos desvío es mayor a 0. Por tanto, el elemento 2, 1 de la matriz de preferencia es igual a 1. De esta forma, construimos la matriz de preferencias para el criterio 5, el cual, como podemos observar, asume valores ceros o 1. Para este criterio, el decisor no debe fijar parámetro alguno, en tanto que en los 5 criterios restantes, además, el decisor debe decidir él o los valores de los umbrales o parámetros que por lo general se establecen de acuerdo con el significado económico asociado en cada caso particular. De esta forma tenemos el criterio generalizado tipo 2 o criterio en forma de U. Bajo este criterio, si el valor del desvío es menor o igual al umbral establecido por el decisor, la función de preferencia asumirá el valor 0, en tanto que si es mayor, la función de preferencia será igual a 1. Veamos esto en el ejemplo que venimos desarrollando. Para el caso del primer criterio de decisión, y suponiendo que el decisor decidió utilizar para determinar las preferencias este criterio generalizado y que fijó un umbral igual a 10, procedemos a evaluar cada elemento de la matriz de diferencia, en este caso multiplicado por menos 1,
porque se trata de un criterio que busca minimizarse, con el valor del parámetro. Así, al comparar la alternativa 1 contra sí mismo, el valor del desvío es igual a 0. Dicho valor es menor al umbral establecido por el decisor. Por tanto, el elemento 1, 1 de la matriz de preferencias será igual a 0. El valor del desvío, al comparar la alternativa 2 con la alternativa 1, es igual a menos 15. El menos desvío es mayor al umbral establecido por el decisor. Por tanto, el elemento 2, 1 de la matriz de preferencia es igual a 1. Los restantes criterios generalizados son el criterio tipo 3 o forma de B, el tipo 4 o escalonado, el criterio tipo 5, forma de B con indiferencia, y el último tipo de criterio generalizado es el 6 o gaussiano. En el ejemplo que venimos desarrollando, hemos considerado que el decisor ha decidido utilizar para determinar las preferencias en los 4 criterios de decisión restantes estos tipos de criterios generalizados. Por eso los invitamos a revisar las matrices de preferencias calculadas, las que se encuentran en un archivo de Excel que se adjunta a esta presentación. Definidas las matrices de preferencias, el siguiente paso consiste en determinar los índices de preferencia agregada. Pero antes de mostrar los cálculos del ejemplo, es necesario definirlos. Los mismos se definen así. Pi de A sub i a sub k expresa el grado de preferencia con que A sub i supera A sub k. En tanto que pi de A sub k a sub i expresa el mismo concepto cuando A sub k supera A sub i. Por lo que, si el grado de preferencia de la alternativa A sub i respecto de la alternativa A sub k tiende a 0, esto implica una preferencia global débil de A sub i sobre A sub k. Mientras que, si tiende a 1, implica una preferencia global fuerte de A sub i sobre A sub k. Así pueden existir criterios para los cuales A sub i es mejor que A sub k y otros donde se presenta el caso contrario. Por tanto, para cualquier comparación pareada de A sub i a sub k que pertenecen a A, se cumplen las siguientes propiedades. El grado de preferencia de una alternativa respecto a sí misma es igual a 0. El grado de preferencia con la que una alternativa supera a otra se encuentra entre 0 y 1. Y la suma entre el grado de preferencia con que, por ejemplo, A sub i supera a A sub k, más el grado de preferencia con la que A sub k supera a A sub i, queda comprendido también entre 0 y 1. Los índices de preferencia agregada del ejemplo se muestran en esta matriz. ¿Cómo los calculamos? La traducción de los cálculos realizados para obtener cada componente es la siguiente. Sumamos el producto de cada elemento de la misma posición en cada una de las 6 matrices de preferencia realizadas con el peso del respectivo criterio. Así, si observamos la matriz en la posición 1, 1, el índice de preferencia agregada es igual a 0.
pues ese elemento en todas las matrices de preferencia es igual a 0, por lo que el producto del peso de cada criterio por 0 será igual a 0, al igual que la suma de dichos productos. Del mismo modo, procedemos con las restantes comparaciones. El siguiente paso consiste en determinar los flujos de superación o sobreclasificación. Como cada alternativa ha sido enfrentada o comparada a las otras alternativas en A, se definen entonces dos flujos de superación. El flujo de superación positivo y el flujo de superación negativo. El flujo de superación positivo expresa cómo una alternativa es superadora de todas las otras. Esto es su carácter de superación o sobreclasificación. El mayor de los flujos de superación positivo implica la mejor alternativa, es decir, mide con qué intensidad la alternativa A sub i es preferida a las restantes, es decir, ofrece una medida del carácter de superación, la fuerza de A sub i. Por otra parte, el flujo de superación negativo expresa cómo una alternativa es superada por todas las otras, esto es, su carácter de superada o sobreclasificada. El menor de los flujos de superación negativo es la mejor alternativa. Mide con qué intensidad otras alternativas son preferidas a la alternativa sub i, es decir, ofrece una medida del carácter de superada, la debilidad de A sub i. Así pues, una alternativa será mejor que otra cuando mayor sea su flujo positivo y menor sea su flujo negativo, siendo esta la base para el ordenamiento parcial del método Prometeo 1. Veamos con el ejemplo. Lo primero que debemos calcular para determinar los flujos de superación es el sumatorio de los índices de preferencia agregada. Así, si sumamos los elementos de la fila, obtenemos el valor del sumatorio del grado de preferencia de la alternativa A sub i respecto a A sub k. Mientras que, si sumamos los elementos por columna, obtenemos el valor del sumatorio del grado de preferencia de la alternativa A sub k respecto a la alternativa A sub i. Luego, para determinar el flujo de superación positivo de cada alternativa, efectuamos el cociente entre el valor del sumatorio del grado de preferencia de A sub i respecto a A sub k y las m-1 alternativas. En este caso, al considerar 6 alternativas, dividimos por 5. En tanto que, para determinar el flujo de superación negativo, realizamos el cociente, pero tomando el valor del sumatorio del grado de preferencia de A sub k respecto a A sub i. Observemos que la alternativa 5 es la que presenta el mayor flujo de superación positivo y a su vez el menor flujo de superación negativo, por lo que podría considerarse que es la mejor alternativa, ocupando así el primer puesto en el ranking. Pero veamos cuál le sigue en el ranking. La segunda con mayor flujo positivo corresponde a la alternativa 2, que no coincide con la alternativa que detenta el segundo menor flujo negativo, que es la alternativa 3. De ello se desprende que el ranking que genera la aplicación de Prometeo 1, que se obtiene a partir de los flujos de superación positivos y negativos, no conducen necesariamente al mismo ordenamiento. Por ello, es necesario establecer condiciones de preferencias, indiferencia e incomparabilidades.
En el siguiente esquema se muestran las condiciones de preferencias, indiferencia e incomparabilidades. Así, para Prometeo 1, la alternativa A sub i es preferida a sub k si el flujo positivo de A sub i es mayor que el de A sub k y el flujo negativo de A sub i es menor que el de A sub k. O, en el caso en que ambas alternativas presentan flujos positivos iguales, el flujo negativo de A sub i es menor que el de A sub k. O si siendo iguales el flujo negativo de ambas alternativas, A sub i posee un flujo positivo mayor a la de la alternativa A sub k. Mientras que la indiferencia de A sub i con A sub k se presenta cuando los flujos positivos y negativos de ambas alternativas son iguales. Por otra parte, al ser este un método prudente, cuando los flujos de superación positivo y negativo de una alternativa son ambos mayores o menores que los de otra alternativa, surge una situación de incomparabilidad para el método, no indicando la mejor alternativa, sino dejando la elección al propio decisor. Analizando los flujos de superación positivo y negativo del ejemplo, en función a las condiciones de preferencia, indiferencia e incomparabilidades, tendríamos que la alternativa 5 es preferida a la alternativa 2, 4, 6, 3 y 1. Por otra parte, la alternativa 2 no se puede comparar con la alternativa 4, 6, 3 y 1. Tampoco puede compararse la alternativa 4 respecto de la alternativa 6, 3 y 1. Además, la alternativa 6 es preferida a la alternativa 1, pero no se puede comparar con la alternativa 3, siendo esta última preferida a la alternativa 1. Ello estaría indicando que la alternativa 5 es preferida a las 5 restantes, mientras que la alternativa 6 y 3 son preferidas respecto de la alternativa 1. Hasta aquí, usando Prometeo 1, se ha logrado un preorden que se completa estableciendo un orden completo con la aplicación de Prometeo 2, mediante el cual se genera un flujo neto de superación, que se define como la diferencia entre los flujos de superación positivo y negativo. La alternativa de mayor flujo neto de superación será la mejor alternativa, de modo que la alternativa A sub i es preferida a la alternativa A sub k cuando el flujo neto de A sub i es mayor que el de A sub k, mientras que es indiferente cuando los flujos netos de dichas alternativas son iguales. De esta manera, todas las alternativas son comparables. Asimismo, este método presenta las siguientes propiedades. El flujo de superación neto de una alternativa se encuentra comprendido entre -1 y 1, y la suma de los flujos netos de todas las alternativas es igual a 0. Entonces, para proceder a aplicar Prometeo 2, y ya obtenidos los flujos de superación positivo y negativo de cada alternativa, solo resta realizar la diferencia entre ambos y establecer el ranking en función a los resultados obtenidos, es decir, ordenando las alternativas de acuerdo al flujo neto de superación de mayor a menor. Es decir, en este caso, la alternativa 5 es preferida a la 2 a la 4 a la 6 a la 3 y la 3 a la 1. Por último, podemos decir que, para aplicaciones concretas, se recomienda tanto a los analistas y a los decisores
considerar tanto Promete 1 como Promete 2. La clasificación completa es fácil de usar, pero el análisis de las incomparabilidades a menudo ayuda a completar una decisión adecuada. De esta forma finalizamos esta presentación.